Qué feliz está ahí comiendo. ¿Qué se ha caído? Una, ¿verdad? Y esta la dejamos por aquí. Hay que cerrar así. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a la presentación de El hombre imaginado, que es la antología de relatos del autor Nacho Becerril. Esta antología ha sido editada por la editorial Pedro Escudero de Ediciones y a continuación mi compañero José Luis Pastor pasará a presentar la editorial. Sí, lo primero es agradeceros que habiendo tantas cosas hoy como fútbol, ha habido Sé que fue la brada y está un festival, hayáis pasado por aquí y bueno, pues hablar un poco de lo que estamos haciendo. Nosotros somos una editorial independiente que apostamos por lo que es la ciencia ficción, el terror. Son géneros a lo mejor que en el ámbito nacional no están muy vistos o no son muy conocidos, pero que tenemos muy buena calidad de autores y de relatos. Por ejemplo, del que vamos a hablar hoy, que además es nuestro primer libro y nuestro intento de ayudar un poco a este ambiente. Entonces, nosotros nos juntamos unos amigos, esto es como aquí, como estás en un bar, ¿y de qué vamos a hablar? Pues de literatura, hay que hablar de otras cosas, pues nos gustan mucho los libros. Y de la posibilidad de eso, de encontrar libros pues, que nos gustaría encontrar, de leer cosas pues, fuera del ámbito de grandes comercios, porque ahora mismo los puedes comprar, bueno, por suerte y por desgracia, porque hay mucha gente que ha empezado a leer más así, pero pueden estar en una estantería al lado de limones y pueden estar al lado de una estantería al lado de cervezas. Entonces, en ese intento de hacerlo un poco más, pues, casi a la antigua usanza, más entre amigos y con un poco más de cuidado y cariño, pues nos enmarcamos en esto. Hoy estoy yo, somos tres los que estamos detrás, evidentemente uno de ellos es Pedro Escudero, como se puede ver el nombre de la editorial, y no mucho más sobre nosotros, realmente estamos empezando. Digo, es el primer libro, hemos tenido la gran suerte de contar con un autor que ya conocíamos, un autor que conocemos de otros libros, como el nuestro en mí, Un año de palabras, y al cual estamos agradecidos de que dentro de lo que es este mundo se haya metido a nadar con nosotros. Yo vengo de parte de la asociación Draco Rojo Imperial. Me llamo Laura y vengo a colaborar aquí en esta presentación y quisiera hablaros un poco de introduciros un poco lo que es El hombre imaginado. El hombre imaginado es una antología de relatos que ¿qué tienen en común? Pues tres figuras, dos figuras que podemos encontrar en el ser humano, que es su faceta de héroe y su faceta de monstruo. ¿Qué entendemos por héroe? Un héroe es un individuo que en una situación dada es capaz de sacrificarse por el bien mayor. Es una de las grandezas del ser humano, desde mi punto de vista. El ser humano es una criatura capaz de lo mejor, como es en este caso, y también capaz de lo peor. Cuando es capaz de lo peor se convierte en un monstruo, una aberración de la naturaleza, capaz de hacer daño a los demás por placer, por egoísmo, por mil cosas más. Luego tenemos la categoría de estrellas, que en esta categoría entra la aspiración del ser humano hacia lo desconocido, hacia la exploración del universo y de cosas que no entiende y que poco a poco quiere descubrir, como un niño pequeño que coge un juguete y lo destroza para ver cómo funciona por dentro. En esta antología hay relatos para todos los gustos, tanto relatos como de fantasía, como puede ser La Horda, uno de los relatos que más me conquistó. Es una historia de fantasía épica con personajes entrañables y muy carismáticos, desde el héroe bondadoso, sacrificado y fuerte,
hasta un enemigo que es la horda. Que luego si Nacho quiere os explicará en qué consiste. También encontramos la categoría de ciencia ficción. Son unos relatos basados en uno de mis autores favoritos personalmente, que es Isaac Asimov. Y en el dilema de donde se encuentra el límite de lo artificial y lo humano, lo natural. Donde si un androide tiene alma, los que plantean dilemas como si un androide tiene alma, si es capaz de sentir y si merece ser tratado igual que un ser humano. Y luego tenemos también relatos que tratan el género de terror. Terror abordado desde un punto de vista más realista y terror abordado desde un punto de vista más sobrenatural. O sea, aquí vais a encontrar cualquier relato, o sea, aunque sea un relato, solo un relato os puede gustar, porque hay gustos y temática para todos. Y bien, y sin más preámbulos voy a pasar la palabra a Nacho para que nos hable de su libro, que ha venido para él. Hola a todos, familia, amigos, compañeros escritores y gente desconocida. Pues nada, pues venimos aquí a hablar de un libro que han sacado unos amigos que les gusta mucho escribir, les gusta mucho leer a autores un poquito desconocidos y han decidido dar un paso más y editarlos y poder darles un poquito más de publicidad o para los que no conozcan un poquito esto, pues hoy en día en España se escribe mucho. Y se escribe mucha literatura de todo tipo y también literatura de género. Por literatura de género se entiende fantasía, terror, ciencia ficción. Naturalmente el mercado está copado por los autores americanos, o por autores españoles que se ponen nombre americano, o por autores americanos que tienen cuñados en grandes editoriales. No sé. Pero hay todo un mundo de gente que escribe, de gente que tiene una inquietud y que saca relatos, se mueve a través de esa gran plaza virtual que es Internet, se forja año tras año y que escribe buena literatura, muy buena literatura. Pero ya sabéis que en esto del mercado una cosa es el producto y otra cosa es la venta, ¿no? Hay una dificultad para que este producto pueda llegar a un público más mayor. Entonces, nuestro mundo, nuestro ámbito es Internet y nuestro ámbito pues es convencer casi con el boca a boca. Nuestro ámbito es que se junten gente con muchas ganas y mucha ilusión, como Pedro, como Andrés, como José Luis, y lo intenten. Lo intenten pues, a pesar de todas las dificultades. Y lo intenten con autores como yo y con libros como El hombre imaginado. Si yo os tengo que describir al hombre imaginado, el hombre imaginado es un compendio de relatos que nace de la ilusión y del ansia por contar historias. Porque eso son historias. Uno tiene algo dentro, uno tiene ganas de contar cosas, uno lee, uno cree que también puede llegar a comunicar algo más y empieza a escribir relatos. Esos relatos, en principio, son relatos de aprendizaje donde uno prueba distintas cosas, intenta primero por imitación a lo que él conoce y le gusta, luego ya intenta ir su propio camino y va escribiendo un poquito de todo. Yo durante 2 años, durante un año y un poquito, estuve sometido a una fiebre creadora e intentando, pues eso, disfrutando de lo que es la creación de cualquier tipo y en este caso literaria. Y a raíz de eso pues surgieron un montón de relatos que se publicaron en internet, relatos que tuvieron bastante buena acogida y relatos con los cuales yo empecé a formarme como escritor. Estos relatos luego los publiqué en un libro que se llamaba Un año de palabras, pero se quedaron, no sé, han pasado ya unos años, ellos conocían el libro anterior y dijeron, bueno, es que esto hay que darle más, hay que darle otra oportunidad. Y a raíz de eso surge El hombre imaginado. Son relatos, por lo tanto, de todo tipo. Tenéis desde terror, tenéis relatos policíacos, de suspense, tenéis ciencia ficción normal, ciencia ficción estilo Asimov, ciencia ficción de viajes en el tiempo, tenéis fantasía épica,
tenéis 3 partes, en realidad son 3 novelas en una, todo de relatos. Y todo lo que hay está escrito con mucha pasión y con mucho corazón. Mi manera de escribir es una manera de escribir centrada en el ser humano. Parece que uno solo puede encontrar sentimientos en autores que escriben otro tipo de cosas. No, la literatura, la buena literatura siempre habla de sentimientos, aunque se desarrolle en espacios lejanos, más allá de las puertas de Tannhäuser, en mundos épicos, una ciudadela acosada por una horda, o yendo por la calle y encontrando a un viejo conocido. Todos son sentimientos y todos son emociones que son lo que trato de transmitir con este libro. Cuando yo escribo trato de producir una emoción y mi virtud, si la tengo, es capaz de producirla, llegarla a producir. Con los relatos de terror yo creo que vuestro estómago se inquiete, que tengáis una sensación, no tal vez de miedo, pero sí de ¿estas cosas son así? Y eso que soy bastante positivo yo cuando escribo. Pero quiero que sintáis conversa. Cuando escribo relatos de fantasía épica, quiero que os emocionéis. Quiero que os emocionéis, quiero que digáis, sí, que no, por Dios, no lo mates, no seas así. No. Y cuando escribo ciencia ficción, quiero que os sorprendáis. Y que digáis, ¡hala! Pero ¿cómo se le puede ocurrir esas cosas? Si lo consigo o no lo consigo, pues bueno, ¿sabéis qué pasa? Que si no lo decimos nosotros, no lo va a decir nadie. Tratamos de conseguir reseñas y gente y comentarios y razones para convenceros de que sí que vais a encontrar eso, de que no vais a encontrar relatos de un aficionadillo y tal, no. Vais a encontrar relatos que sí que os van a producir esas emociones, que sí que vais a leerlos y se van a quedar en vosotros y os van a producir una impronta. Está mal que yo lo diga, pero obviamente estamos aquí un poquito para haceros esa presentación, para deciros lo que vais a encontrar ahí. Las cosas más bonitas que me han dicho es que este libro, hace poco una reseña de Ángel Vela de Palabras, que ese libro no se va a quedar como un libro más en su estantería, sino que ese libro se le va a quedar dentro, que va a recordarlo. Y una de las cosas que me han dicho mucha gente que los ha releído, que parece mentira cómo se habían quedado los relatos, que se acordaba de ellos perfectamente, que no eran relatos más que los han leído y dicen, ay, este no, sino que se acordaban de ellos, que les había llegado. Eso yo creo que es lo más bonito que puede llegar a un autor, porque significa que ha conseguido comunicar algo más que meras palabras o que algo que ya se conoce, sino que ha conseguido comunicar una emoción o un sentimiento. Y eso es el hombre imaginado, 19 relatos de todo tipo y condición que se centran en el hombre tal como lo imaginamos, porque el hombre siempre supera cualquier tipo de descripción, de explicación o de conceptuación. El hombre siempre es más de lo que podemos decir en 2.000, 3.000 o 10.000 palabras, pero imaginamos muchos hombres, y muchos de esos hombres imaginados y muchas de esas historias imaginadas están aquí dentro. Como muchos ya lo vais a tener, pues no sé si tengo que convenceros mucho más, pero sí que daros las gracias por escucharme y deciros que si no lo conocéis, tenéis que dar una oportunidad a los autores españoles de género, de cualquier cosa, porque muchos de ellos están haciendo una literatura que no tiene nada que envidiar a otras que tienen una maquinaria editorial mucho más potente, pero no tanto corazón. Y con esto pues acababa la disertación. Como decía, tiene corazón, y una de las cosas curiosas de este libro, que a lo mejor llama la atención hasta el primero que lo abre, que parece un libro de busca tu propia aventura, es que al finalizar cada relato te da una opción para seguir leyendo el siguiente. Y nosotros, como lo estuvimos hablando, lo hemos organizado, como bien se ha dicho, en los 3 temas: monstruos, héroes y estrellas. Pero hay una manera distinta de leerlo, que sería seguir el orden que viene escrito detrás de cada capítulo, que sería el orden cronológico. Si no me equivoco, que es como lo fuisteis escribiendo y creando y pensando un relato. Pues sabéis cómo funciona la mente de un escritor, sí, bueno, sí funciona, pero funciona de una manera un poco caótica, y siempre cuando estás terminando el final de uno estás pensando, maquinando qué vas a hacer el siguiente. Y se puede ver la evolución. O sea, es un libro que son 2 libros realmente, aunque vengan 3 partes. O sea, no sería
aparte de un rompecabezas, sería una manera también muy interesante de leerle, que es ver la perspectiva o de qué tema a qué tema cambió o en qué momento de creatividad se hizo. Es una manera... El libro claro, tuve que coger esos relatos y volverlos a darle revisarlos, corregirlos, aumentarlos, porque una de las cosas que suceden con las historias es que nunca se acaban. Cuando te subes a una colina siempre ves más cosas, entonces de repente se te empiezan a ocurrir más cosas y dices otras posibilidades. Y me di cuenta cuando los empecé a leer de cómo tienen esas dos maneras de leer. O sea, tú puedes leerlos por géneros, y además inevitablemente cada uno somos aficionados a un género. Pues a mí me va más el terror o el suspense, a mí me gusta más la ciencia ficción, a mí me gusta la fantasía épica. Puedes leerlo así y cogerte un libro con una determinada temática, o puedes ver la evolución de una persona en su manera de narrar. No solamente hay evolución formal, que la hay, pero esa ya está un poquito tamizada porque al haberlo revisado, pero sí evolución en la manera de tratar los temas. De relatos más o menos simples, que tenían una concepción sencilla, una historia que quieres contar, con un final, con un mensaje, a juegos ya más estructurales, más cambiantes, a historias dentro de historias, a, pues eso, desde que le das la primera patada al balón hasta que ya empiezas a saber regatear, empiezas ya a saber cómo contar las cosas sin contarlas. Yo siempre digo que cuento historias y que la literatura es importante tanto lo que cuentas como lo que no cuentas. O sea, tú estás leyendo y no estás viendo una película, no soy así, yo utilizo los recursos que me deja la literatura. Entonces, cuanto más dominas la técnica, más sabes hacer. Y también se ve una evolución incluso desde un positivismo casi radical a los últimos relatos ya son un poquito más, no sé, tal vez la evolución personal también te hace ser un poquito más cínico en cuanto a ver las cosas o verlas de una determinada manera. Entonces es curioso, no se ve si lo lees por trozos, pero si lo ves desde el primer relato, que es claramente positivo, es un relato que es toda una filosofía del libro, hasta el último relato, que es claramente negativo. No quiere decir eso, pero sí que probablemente la evolución personal, cuando te vas creciendo y vas conociendo cosas, pues también se traduce en ese libro. Yo, comentar con Nacho como escritor, lo que decía antes de que él busca provocar una emoción, quiero corroborar que él realmente lo logra. O sea, tú estás leyendo el relato y aparte de poner la imaginación, que él siempre dice, yo soy un narrador de historias, la imaginación la tenéis que poner vosotros. No es que pongas la imaginación, pones la imaginación, el corazón, te evades, te saltas la parada de metro si lo estás leyendo en el metro, te vas una hora más tarde a la cama porque quieres leer un relato más. O sea, es un autor que realmente te capta, porque sabe, yo creo que es una persona que ha visto mucho mundo, conoce la psicología humana y sabe bien dónde está el corazón de las personas, cómo hacerlo vibrar. Yo creo que ese es uno de los encantos de Nacho, además de que domina la técnica narrativa con bastante maestría, ya que redacta de manera sencilla, pero sin caer en la simpleza. O sea, él utiliza una riqueza de vocabulario a la hora de describir situaciones, describir sentimientos y retratar personas. Y ¿qué más podemos decir? Podemos hacer unas preguntas a Nacho, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu relato favorito? Por ejemplo. Vamos a ver, a mí hay relatos que me gustan mucho de aquí, pero yo estoy muy enamorado del Corazón del Héroe. El Corazón del Héroe es un relato basado en un micro de Pedro, además. Pero es un relato que habla de emociones. Es uno de los últimos relatos que he escrito. Os voy a contar de qué va. Les voy a contar por qué me enamoro mucho de la historia. Además es una historia difícil de contar, es una historia muy difícil de contar. Porque tienes que contar una historia que ya existe, que ya es conocida, que es archiconocida. Y además con los mismos hechos. Estás contando una historia que es conocida, pero con los mismos hechos, pero que tienen un significado totalmente distinto. Y lo tienes que hacer que encaje.
y que además sea cierto. Todos conocéis la Ilíada, ¿no? Y conocéis a Héctor y a Aquiles, ¿no? Son dos antagonistas y que pues eso, pues, luchan, uno a favor de Troya, otro a favor y que en un momento dado tienen una pelea y que uno mata al otro y tatatín, tatatán. Bueno, pues ese relato parte de la idea de que ellos en su juventud se conocieron, y no solamente se conocieron, sino que se enamoraron. Y que fueron amantes, y no solamente fueron amantes, sino que fueron los amores de su vida. Y con esa premisa, y sin cambiar la historia, pues surge una historia muy poderosa en mi opinión. Tengo otros relatos favoritos, por ejemplo, Vlad es un relato que me gusta mucho porque cuenta una historia archiconocida, hiperversionada como puede ser la de Drácula, pero intentando darle un giro distinto, una explicación distinta. Y es una historia con un final muy épico, muy triste y muy épico. Muy triste y muy épico. La verdad es que es un libro que tiene muchos relatos que yo empiezo a hablar de ellos y notaréis que me enamoran. Y sobre todo me enamoran las historias que hay detrás de las historias, porque los vuelvo a coger y se me ocurre una cosa más y pienso, ay, pues aquí podríamos darle un giro más. El primer relato, que es uno de los primeros que escribí, el segundo que escribí en mi vida, habla de una filosofía sobre lo que creo, que yo digo muchas veces, que la fantasía nos salva de la realidad. Y el primer relato que escribí, que también está aquí, que es Se lo oía cantar, yo creo que es uno de los relatos que habla de una de las cosas que más nos emociona. Obviamente no os lo puedo contar, porque además soy un autor de finales. Soy un autor de que estéis leyendo algo y cuando lo acabéis de leer sea distinto de lo que pensabais que era, con lo cual pocas sorpresas puedo dar, salvo deciros que sí que es. Que intento dar un giro coherente, un giro normal y un giro que sea sobre todo coherente con lo que sentimos. No hay intento que no haya personajes planos, salvo que sabéis que los relatos tampoco te permiten mucho desarrollo, sino que sean personajes pues lo más profundo posibles. He hecho un vistazo a ver si te gusta. ¿Quieres leer algún fragmento? Leería lo de Corazón del Héroe, pero no ya lo he hecho. Se le voy a cantar de estrellas. La verdad es que son relatos que les tengo mucho cariño porque son relatos con los que yo empecé a escribir y que realmente pues conservan esa frescura de la pasión por contar historias, por contar historias bonitas. Hoy, que es el día de Internet, entre otras muchas cosas, ¿cómo te ha ayudado esa herramienta a promocionar tu literatura o alimentarla? Hombre, yo creo que yo escribo gracias a Internet, porque, vamos a ver, cuando decía que había una eclosión, hoy en día, vamos a ver, yo leía en Internet relatos, me animé a mandar a una página de Internet un relato, el relato tuvo buena aceptación y a raíz de ahí ya me enganché y empecé a conocer a mucha de la gente que está aquí, que nos hemos conocido a través de Internet y que gracias a ello pues hemos hecho una comunidad y gracias a esa comunidad pues hemos compartido y hemos crecido como autores y como escritores. Nacemos en base a Internet. Antes, cuando tú tenías una inquietud, te costaba mucho encontrar a alguien que la compartiera, depende cómo fuera. Hoy en día, gracias a Internet, pues tenemos una cierta capacidad de encontrar gente afín. Ese es uno de los sentidos positivos que tiene la red. De hecho, yo cuando conocí a Kachi es era el administrador de la página donde mandé el relato. Bueno, pues Kachi vive en París y él pensaba que yo era argentino, pero mal que escribía. Es que escribe muy raro. Bueno. Y luego cuando nos conocimos, resultaba que somos los dos de Zaragoza, pero no solamente eso, sino que además vivimos dos calles. Uno de aquí y otro de allí. O sea, es la magia de Internet. Es decir, no, pues él vive en París, él trabaja en París, pero fíjate, pues somos de Zaragoza, pero además es que yo cada vez que voy a Zaragoza paso por delante de la casa de sus padres. O sea, que estamos pegaditos, y probablemente a lo mejor de pequeños, bueno, no sé, nos habremos cruzado un montón de veces. Pues esa es la magia de Internet, que te permite tener la mayor plaza del pueblo y además poder localizarte dentro de ella.
Y en cuanto a la promoción, es que no tenemos otra cosa. No tenemos otra cosa. A día de hoy. A día de hoy. Me decían, en la última presentación nos comentaban, decían, bueno, ¿y es difícil publicar relatos? Porque claro, o sea, es difícil publicar relatos, pero lo que es prácticamente imposible es venderlos. Es decir, no tienes esa capacidad de tener librerías, ni de tener de entrar en la FNAC con el Corte Inglés o en la Casa del Libro o en cualquiera de estas y que tengas una mesa ahí llena de tus libros ni esas cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde te mueves? A través de Internet y de la gente que se mueve en Internet. ¿Cómo lo llevas? Ya que hablamos de relatos, yo tengo una pregunta, que a lo mejor te la han hecho muchas veces, pero no en mi presencia. ¿Nunca te has animado a escribir una novela? Te voy a contestar lo que contesto oficialmente y luego te voy a contestar algo nuevo. Venga. Lo que contesto oficialmente es que yo soy de la teoría de que los relatos existen ya, o las historias existen, y te eligen a ti para contarlas. Entonces, yo a cada historia que surge le doy la extensión que me pide. Hoy por hoy no ha venido ninguna historia lo suficientemente larga o ninguna novela ha querido ser escrita por mí. Si alguna quiere, pues se meterá en mí y la escribiré. Por ahora no. Sí que es verdad que a medida que vas avanzando y vas aprendiendo, también tus relatos son más largos, tus historias son más enrevesadas, vas cambiando. El primer relato escribes 3000 palabras y te parece un esfuerzo incómodo y dices, Dios mío, he hecho 3000 palabras. Y ahora empiezas a escribir y al final tienes que ir al revés, tienes que decir, voy a empezar a cortar porque, vamos, porque tienes una técnica superior. También es verdad que las historias, que esto es un aprendizaje y que las historias van cambiando y que te vas haciendo... El otro día lo pensaba, el último relato que he escrito, yo llevo un tiempo ya sin escribir por motivos personales. Entonces, los 3 últimos relatos, antepenúltimos relatos, están en el otro libro, en El monstruo en mí, que son Casa ocupada, El hombre que soñaba con mariposas y La ciudad deshabitada. El último que escribí, lo pienso muchas veces, demuestra mucho un poquito la evolución que tienes como escritor. Era para el saco de huesos, calabazas, de monstruos de cine. Entonces yo escribí, bueno, había que hacer, no sé si la conocéis, es una revista que tienes que mandar relatos y seleccionan 13 relatos para publicar, ¿no? Es una revista literaria. Y el tema era monstruos de cine. Bueno, mi primera idea, que era la idea de Nacho B, al principio era, bueno, pues un monstruo de cine, pues un pederasta en un cine. Un pederasta en un cine, es un monstruo de cine y tal. Y la manera de terminarla era decir, bueno, pues es un niño que está en el cine, que está enamorado de los monstruos que ven en el cine, es un niño de hace años, de cuando había las sesiones dobles, y veía esas películas de Godzilla y todas esas cosas, y estaba enamorado del cine, vivía el cine. Y un poquito la manera de terminar era que cuando en los baños de aquel viejo cine era sorprendido por el pederasta, quienes le salvaban eran esos monstruos que salían de la pantalla, llevados por el amor que le tenían, y el pederasta parecía destrozado y muerto por dentelladas y por desgarrado y no sé qué, no sé cuánto. Lo que os decía antes de la fantasía no sabe. Luego evolucionas y la segunda historia es no. Sí, el niño piensa que los monstruos han salido de la pantalla y le han salvado, pero no le han salvado. Era una imaginación suya. El que aparece muerto es el niño. Es cuando nos volvemos todos como muy serios y muy confundidos. Pero luego ya sale el que lleva ya un montón de años y dice, no, la historia no está ahí. No, la historia no está ahí. La historia esta es que el niño y el pederasta están en los cuartos de baño de los sótanos del cine. Pero se produce un incendio. Y se quedan ahí encerrados. Hay un incendio fuera y están encerrados. No pueden salir. Y en ese cuarto de baño hay un ventanuco. Lo suficiente... tan pequeño que no cabe un hombre, pero sí un niño, y tan alto que no puede subir un niño, pero sí con la ayuda de un hombre. Entonces la pregunta es, ¿ayudará el pederasta al niño a irse? ¿A salir, a escapar? Entonces yo me imaginaba y empezaba a pensar, sí, o sea, el pederasta coge y en un momento dado ve al niño llorar y le entra eso y dice, vale, lo saco. Y cuando se va, y de repente piensa, y no le dice a nadie que el otro está ahí encerrado. El niño se convierte en un monstruo por el miedo y aprende que los monstruos muchas veces no es que sean malos, es que tienen miedo o que son cobardes
o que el odio les hace convertirse en monstruos. El pederasta que se queda dentro y ve que el fuego llega, en un momento llora y pide perdón. Y le da un infarto y muere. Y descubre que a lo mejor incluso los peores monstruos pueden tener derecho a una redención no sé si me explico. Eso es lo que evoluciona con tus historias. Cuentas historias, pero esas historias tienen dentro de las historias, van creciendo. El hombre imaginado nunca se acaba de imaginar, no existe. ¿Por qué? Porque cada vez le damos una vuelta más y cada vez puede ser distinto. El que mata a un hombre es el niño, es la víctima. El que salva a un hombre es el monstruo, es el que iba a hacerlo. Ante cada circunstancia podemos ser monstruos, podemos ser héroes. Y lo de estrellas ya, si alguien se quiere sentir una estrella, le cedo aquí, que ojalá que carguita y ya. Pues, para que se sientan un poco estrellas, se me ocurre que sea su turno de que nos hagan preguntas a ti como autor, sobre el libro, lo que les plazca. Hay premio para algunas preguntas. El premio está aquí. Entre los que me conocen, los que conocen a José y los que ya de toda la vida ya nos hemos hecho 25.000 preguntas, pues está bastante cubierto todo. Sí. Pusiste el del avión. Que si pusiste el del avión. ¿Cuál es el del avión? El de la familia que estaba un hombre con una mujer y un hijo adoptivo. Es una pareja que conoce un chico. Es un relato que empezaba con una pareja, Un segundo, una vida, no. Un segundo, una vida, no. Ese relato realista, y ese relato realista, pues, toda una línea de fantasía. Es como, por ejemplo, todos los que han cogido El monstruo en mí, dicen, joder, qué tétrico que eres muy gore. Digo, vamos a ver, es Saco de Huesos editorial, Saco de Huesos editorial. Luego, El monstruo en mí no creo que vaya de gominolas. No, claro, es decir, he seleccionado de todos los relatos que tengo, han seleccionado pues aquellos un poquito más que tienen que ver con el terror. Aquí tienes fantasía épica, aquí lo que tienes son héroes luchando por, pues eso. Aquí que tienes ciencia ficción, y ciencia ficción pues encontraréis pues algo, propuestas distintas o imaginativas sobre lo que podría ser el futuro o cómo es el ser humano a través del tiempo. En terror, pues la verdad es que es bastante menos gore el terror de aquí que el terror de Saco de las historias de allí, pero no, cada línea editorial. Y un segundo, una vida, que era un bonito relato, la verdad, pero era demasiado... no tenía fantasía. Dentro de los tres temas, y a lo mejor añadir un cuarto, pero ya se nos iba un poco el realismo. Sí, hombre, es un libro muy excesivo, tiene 19 relatos, 311 páginas con una letrita 120.000 palabras, o sea, para ser un libro de relatos es una exageración. Son muchos relatos, ¿eh? Y a un precio agua. Pues tengo una preguntita. Y para todos los gustos, sí. Esto, dentro de que escribes de distintos géneros, ¿cuál es el género con el que te sientes más a gusto tú escribiendo? ¿O te da lo mismo? Vamos a ver, te comento, son historias. El terror, la fantasía y la ciencia ficción te permiten hacer algo, que es que el escenario te da una libertad creativa tremenda. Por ejemplo, Se lo oía cantar es un relato que podría haber ambientado perfectamente con legiones romanas en las regiones bárbaras. Pero eso me habría llevado bastante tiempo de documentación y tal. También me habría dado más éxito, te quiero decir, porque la ciencia ficción es como un segundo... La gente no la tiene un poquito como un segundo plato y tal. En cambio, el relato histórico parece que da más empaque. Pero realmente lo que me importan son las historias. A mí se me ocurre una historia y ya le busco el escenario que tiene que ser. Yo creo que además, cuando está pasando, son tres categorías, pero muchas veces están muy abiertas. O sea, realmente Se lo oía cantar es épico. Es épico. Y tienes dos relatos que se supone que son de terror, pero realmente no son terror. Tienen un elemento fantástico, pero son relatos muy realistas. Muy realistas. O sea, yo qué sé, se me ocurre el primero, el encuentro, el odio. Dios es un cruel amante. Son todas historias totalmente realistas, naturalmente con un toque fantástico.
Pero ese toque fantástico lo que creo es como un poquito el sazonador, el que le da el sabor, ¿no? Pero realmente la base son emociones humanas y historias realmente reales, totalmente reales. De hecho, cuando uno escribe, coge todo lo que llega y lo convierte, lo transforma dentro de sí. Entonces, son muchas cosas que son reales. Yo tengo una pregunta. Tengo una sobrina de 10, 11 añitos y me gustaría leer algún relato tuyo. Ahora que está muy animada con la literatura, ¿cuál me recomiendas que le lea de los tuyos? Es difícil porque además... Está muy flipada, ¿eh? Vamos a ver, no, si además, sí, seguro que le gusta Hora de Aventuras y si ve Hora de Aventuras y tal. Yo creo que el encuentro es muy adecuado. O sea, es el más adecuado. El encuentro. ¿El encuentro? Bueno, no tiene por qué ser siquiera de hombre imaginado, podría ser un año de palabras también. ¿De qué? De todos los que has hecho alguna vez. El encuentro. Tal vez sí, por el tema fantástico que lleva y el mensaje que transmite. Sí, es que todos los demás tienen un componente... Tiene un mensaje muy positivo. Es un ambiente un poco triste, todo el relato, pero acaba con una nota positiva. ¿Había un año de palabras el encuentro? Sí. Es que no lo recuerdo, eso no me acuerdo, pero... Está ligeramente, creo que está ligeramente retocado, pero... Sí, está un poquito mejorado en forma y esas cosas, pero sí, básicamente es... Me gustan los dos. Va introduciendo a los pequeños por el de... El problema es que todos los géneros de fantasía siempre tienen un toquecillo que es triste, que es un poquito un elemento de quiebra, y ese elemento de quiebra para un niño pues no sé cómo se lo tomará. Vamos, pero está leyendo Harry Potter, ¿eh? Ya va por el 4 de 5. Sí, luego tiene... Se le oía cantar, yo creo que también. Sí, ahí hay... Está curada de espantos. Sí. Todos. Me tiene de tío. No, aquí no hay relatos especialmente morbosos, a lo mejor el de ratas puede ser un poquito más fuerte a nivel de policíaco y un poquito más mórbido, pero no son relatos especialmente duros. No son duros. O sea, muere más gente en un episodio de Hora de Aventuras, de dibujos animados, que... Donde anidan los mirlos. No me acuerdo de ese, pero... Sí. También. Sí, está curada de espantos todos. O sea. Había uno que hiciste que no recuerdo el nombre, que era de un guerrero que tiene que derrotar A uno gigantesco, Sí. muy poderoso. Donde anidan los mirlos. ese Se estaba va muy intercalando bien. con recuerdos del guerrero. Ese a mí me gustó mucho, pero no me acuerdo si era adecuado para un niño. Sí. Sí, no hay especialmente... No, era una decapitación. Lleva 11 años. Ha visto de todo, creo. Que puede ser un poco eso, una temática un poco más adulta, pero tampoco está... O sea, no hay... Sí, lo importante es si es capaz de comprender el mensaje que hay, porque todo tiene su mensaje, es decir, el sacrificio, la importancia de... Hay un relato aquí, que es el odio, que empieza diciendo... Sí, lo conozco. Cuando el resentimiento es lo único que nos queda, o... Siempre fue más fácil soportar el odio que el dolor. Exactamente. Ese Siempre es más no es fácil. para niños. Ese relato no es para niños. No, pero el mensaje es muy importante. El mensaje es muy importante y al mismo tiempo yo creo que ese relato, que es de mis favoritos, recrea una realidad que está en muchas casas. Coge esa realidad y la lleva al extremo. Pero el mensaje yo creo que se puede encontrar en muchos hogares. Es donde los monstruos son tan cercanos y tan... Es decir, que es que lo que te acabo comentando antes, es decir, cuidado, es que el monstruo puede ser un niño pequeño, puede comportarse de una manera monstruosa, o personas que son totalmente normales en un momento dado por las circunstancias pueden convertirse en algo, porque lo que nos hace monstruos no solamente es la maldad. Ahí imagino que habrá gente mala, pero yo no he conocido gente muy nociva, he conocido gente muy tóxica, he conocido gente que ha hecho grandes barbaridades, y las he conocido, barbaridades estas que ni siquiera salen en los libros, pero no los podría considerar malos. Los podría considerar enfermos, los podría considerar con unas carencias emocionales y personales tremendas, los podría considerar defectuosos, o decirlo así, pero malos. Eso me costaría mucho más. Por eso creo que hay muy poquitos malos en este libro. Y otro que me Gente parece... que hace cosas malas, sí, pero malo, gente mala. Y otro que me parece interesante, que igual le tienes que explicar un poquito, Invasión. Ah, lo he leído también.
Se puede rayar un poco. Igual parece. igual le tienes que hacer un poco de... Seguro que le gusta porque hace cerdo de mermelada leyéndolo. de ponerle las notas al pie tú, pero bueno. Lo que pasa es que con la ciencia ficción pasa una cosa. Este libro esos son relatos del 2006 y luego ves Doctor Who y dices, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué me ha cogido Moffat y me ha cogido mis argumentos para...? Y por último, ¿y por qué no? La Horda. Que tiene momentos un La poco Horda violentos, es épico. pero en la aventura salen cosas peores. No se recrea en sangre, se recrea en la épica, y ese sí es bonito. Pero vamos, que has visto las pelis de Indiana Jones, que has visto las pelis de Indiana Jones, y la escena más chunga me encanta. Entonces, Horda es un relato... Horda fue escrito porque se decía que la épica... Sabéis que todos los libros de fantasía épica tienen como 3 tomos, que son la primera parte de los 3 tomos siguientes, que es la segunda parte, y eso forman lo que se considera el primer volumen de la pentalogía. O sea, suelen ser cientos de miles y miles. Y cuando muchas veces yo lo leía, oía no, es que para escribir épica de verdad necesitas muchísimas palabras. Si no, la épica no te llegas a meter en los personajes, no sé cuántos. Y como vamos a ver, épica, aquí hay 3 relatos que yo, dentro de la sección de épica, que es Don Anida de los Mirlos, y creo que es un relato épico que tiene 3.000 palabras, es un relato de héroes. Horda son 20.000 y es toda una epopeya. Vale, me faltan, quito de vez en cuando palabras que hacían falta, pero son 20.000 palabras y yo creo que sí que consiguen emocionar y consiguen ser un relato de fantasía épica. Yo creo que al número de palabras últimamente se le da más importancia. Y no creo que deba contar tanto el número de palabras como lo que signifiquen las palabras en sí. Es lo que digo yo cuando que la imaginación la tienen que poner los lectores. Yo cuento y digo una frase y depende de quién sea el lector y la imaginación que tenga, la complicidad que me preste va a conseguir más o menos. Es decir, tú puedes contar 100 palabras y 100 lectores distintos podrán sacar 100 conclusiones distintas. Es necesaria la complicidad, necesario que uno se deje llevar de la mano del autor y es necesario que alguien ponga su imaginación. Estoy completamente seguro que gente cuando lee Horda no necesita 50.000 descripciones, pero sí que las descripciones sean lo suficientemente sugerentes como para darle el pie de crearse los mundos y que se disfrutan más cuanto más pones de ti en cada relato al leerlo. ¿Alguna cosilla más? Más preguntas. Que hay premio, venga. No, va a haber premios para todos. Va a haber premio para todos, pero bueno. Me gusta incentivar el fin. Si os sirve como acicate para comprarlo, yo hago los niños muy bien, no sé si lo sabéis. ¿No? Y no veáis cómo planto árboles. Así que ya... Malo no puede ser. Malo no puede ser. 3 de 3. Les firmarás el libro, ¿no? Obviamente, aquí estamos para... Hay bolis, yo creo que aquí todo el mundo se está haciendo la misma pregunta, pero le da vergüenza hacerla. ¿Cuánto cuesta? 15 euros. 15 euros. Si quieres pagar más, podemos hacerlo, más cañas. Hombre, hay una rebaja a la docena de libros que compres. A peso es uno de los mejores libros que salen en el mercado, no penséis, a peso. A peso y calidad, todo se ha dicho. A calidad. Son 18 relatos y casi una novela corta. ¿Qué? Son 18 relatos y casi una novela corta, sí. O sea, 20.000 palabras es que es una novela corta, al peso de tal, saldría bien. Pero vamos, en efecto monetario, en moneda de curso legal serían 15 euros. 15 euros. Y luego el resto ya, hablamos. Por 15 euros y un poquito de imaginación y complicidad, yo creo que podéis encontrar algo distinto de lo que soléis leer normalmente. ¿Alguna pregunta más? Estáis todos mirando las carteras, ¿no? ¿Alguna cosilla, una duda, pregunta, inquietud? Poema, recital, canción. ¿Queréis que cante algo? Chiste. No, chistes no. Mejor que no. Porque al menos ahora están sentados. Si contamos un chiste, ya va. Bueno, pues por lo menos, por haber mantenido la compostura durante todo este tiempo, os vamos a obsequiar con una práctica de Aragón.
que es algo que yo hago en todas mis presentaciones, y si no lo hiciera ya nadie, realmente ya nadie vendría. Así que, señores, damos por finalizado esto. Por lo menos por haber aguantado. Vale, por supuesto. Bien.